Una triste realidad a la que no tenemos bajo ningún concepto que acostumbrarnos a vivir en la sociedad actual lleva por título o por rótulo violencia de género. Mujeres terminan siendo seriamente lastimadas, en muchos casos hasta terminan perdiendo la vida por verdaderas atrocidades. La temática del programa del día de hoy abordará precisamente esa propuesta en virtud del testimonio de una mujer que atravesó, que vivió, que experimentó violencia de género y por supuesto con el consejo de una profesional en esta área. Un programa realmente especial que vale la pena disfrutar de principio a fin. Visiten nuestro Facebook, en la fanpage de La Otra TV. Les invitamos a dejar el me gusta, sus comentarios y sus inquietudes y volver a ver este o cualquiera de nuestros programas en YouTube escribiendo La Otra TV y el nombre de nuestro invitado. La Otra TV del día de hoy comienza así y lo disfrutamos juntos. Al living de La Otra TV vienen dos mujeres valientes con las que ya vamos a estar hablando. Una propuesta especial que obviamente valdrá la pena disfrutar de principio a fin. Está junto a nosotros Claudia Mercader. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, Mariano. Bien, bien. Un placer que nos acompañes. Gracias, igualmente para mí. Y hace su regreso triunfal a La Otra TV la doctora Ana Manuquian. ¿Cómo anda, doctora, tanto tiempo? Muy bien. ¿Cómo estás, Mariano? Bien. Me enteré que anduvo paseando por otros programas de televisión también. Anduve, sí, por canales de aire, me han invitado. Mire Fue usted. una experiencia muy linda. ¿Le ha gustado? Sí, no tanto como La Otra TV, Me parecía, supuesto. porque si no, ya la estábamos No, despidiendo, por supuesto, doctora. por supuesto. Es una verdadera alegría tenerla. Y como decía en el comienzo, dos mujeres muy valientes, porque obviamente se animan no solamente a partir de sus historias de vida, sino también del conocimiento y lo que tienen para compartir y para dar a conocer. A propósito de historias de vida y de valentía, en Claudia hay una historia que creo que vale la pena conocer. Ubicamos en contexto el tema puntual y específicamente hablamos de violencia de género, Claudia. Así es, Mariano. Te tocó atravesar una fea. Tal cual. Sí, pero bueno, fue una historia muy dura, muy cruel, por la que hoy yo entiendo a las mujeres que hoy lo padecen y conozco por lo que ellas pasan cada día de sus vidas. Y bueno, a mí lo que me tocó vivir fue dos experiencias. La primera de 10 años, en mi primera relación de noviazgo, que fueron 10 años, 5 de noviazgo y 5 de convivencia, donde a los 9 años decidimos traer a un hijo al mundo en una crisis grave de pareja. Ajá. ¿En donde ya había hechos violentos? Yo el tema es que no me di cuenta que había vivido violencia hasta que no recibí el primer golpe. Ah. Pero en realidad hacía años que había venido viviendo violencia y no me había dado cuenta. Claro. Uno tiende a emparentar la violencia con los golpes, cuando en realidad la violencia tiene varias aristas, ¿no? Tal cual, tal cual. El tema es que yo hoy, por ejemplo, aliento a que se puedan alertar antes de llegar a situaciones peores, ¿no? Claro. A que la cosa se haga más grave, a que la situación se genere más grave. Y bueno, a los 9 años decidimos traer un hijo al mundo para suplir esa crisis de pareja que veníamos viviendo. Creyendo que iba a ser la solución. Sí. Claro, porque uno siempre dice, bueno, si pasa tal cosa, si hacemos tal otra, esto se va a remediar, o vamos a querer cambiar la realidad con circunstancias o con situaciones, y en realidad lo que hacemos es cada vez empeorar más las cosas, ¿no? Bueno, el tema es que cuando vino mi bebé al mundo fue peor la crisis, porque él no asimiló la idea de haber sido papá, y bueno, en medio de amenazas de tirarme al nene por el balcón, de cortarme el colchón de 2 plazas a la mitad porque le molestaba el llanto del bebé y se iba con la mitad del colchón a dormir al living, y un montón de violencias emocionales y psicológicas. Yo al año de nuestro hijo, año y medio, me fui de mi casa con él y no volví más.
Y cuando me voy con ese fracaso en mis espaldas, con las emociones totalmente lastimadas, sintiéndome culpable por haber dejado a mi hijo sin su papá. Aparte eras muy jovencita. Y tenía 25 años. Claro. Inconscientemente, en vez de querer tener un compañero, yo estaba buscando un papá para mi hijo. Claro. Otro grave error, ¿no? Otro grave error. El tema es que cuando tomamos decisiones, que después la doctora seguro me va a corregir si me equivoco, pero yo creo que cuando tomamos decisiones con las emociones lastimadas, cometemos errores tras errores. Y yo, cuando cayó la primera persona que me prometía el cielo y las estrellas, y cuando me dijo que él era papá, que tenía un nene, varón, de la misma edad de mi nene, lo primero que se me cruzó por la cabeza, ¿quién mejor que él para cumplir el rol de papá con mi hijo? Entonces fue ahí que yo me animé a comenzar un noviazgo con esta persona. Al año y medio, 2 años aproximadamente, ya estábamos viviendo juntos, yo con un embarazo de 3 meses, de un hijo en común. Claro. Y bueno, un día apareció con unos papeles que decían que me había ido a buscar fecha de registro civil con su documento y con el mío para casarnos, sin haberme consultado. Ajá. Yo iba a decir, mira qué romántico. Por la cara que pusiste, mucho romanticismo no había ahí, ¿no? No, el tema es que yo igualmente no estaba en mis planes volver a fracasar, claro, ni volver a separarme. Eso tenía que funcionar o funcionar. Y me daba realmente lo mismo, casarme o no. No era algo que estaba en mis planes. Pero le dije que sí porque tampoco era algo que yo... De hecho, sí, íbamos a seguir siendo familia, íbamos a seguir viviendo juntos. Así que cuando me termina de dar la noticia, me dice, ahora vayamos a la casa de mi mamá, que nos están esperando para festejar. Ya tenían mi vestido de novia, los anillos, todo. El salón, todo. Vos que eras la protagonista, fuiste la última en enterarte de todo. Yo entré casada al salón, sin conocer el salón, sin conocer los menús, sin conocer la decoración, sin conocer absolutamente nada. Qué lindo para una mujer, ¿no? Fue una... O sea, me organizaron el casamiento ellos porque decían que me querían sorprender a mí. Y te sorprendieron. Y la verdad me llevé una sorpresa tremenda. Yo a la semana de casarme comienzo a recibir los golpes. A la semana de casarme me empieza a golpear, con 4 meses de embarazo. 3 días posteriores al primer episodio de la violencia física, mi mamá sufrió un aneurisma cerebral, con la que estuvo 20 días internada en terapia intensiva. Ella no había sabido del episodio que había vivido. Y durante esos 20 días él siguió golpeándome. Y el argumento era, así como te necesita tu mamá, también te necesito yo. O sea, los golpes en ese momento venían porque vos no estabas presente en el hogar, justamente por poder responder a la necesidad de atender a tu mamá o de estar con ella. Sí. Mi mamá estaba en coma farmacológico, pero yo tenía la necesidad de estar con ella. Pero una de las características que tienen es que ellos tienen que ser, digamos, nuestro principal... el centro de atención. El centro de atención, todo el tiempo. Decía doctora Claudia en un momento, tomar decisiones con las emociones lastimadas es un grave error. Sí, es un grave error. Hay que bajar este cortisol, esto que nos altera, como para tomar una decisión, quizás más en frío, ¿no? Decisiones tan importantes, tienen que pensarse, no pueden ser arrebatadas. Pero yo quiero centrarme en 2 cosas del relato y del testimonio de Claudia. Una, lo que hace la gente de alrededor por una pareja, ¿no? Todos los que estamos alrededor, familiares, la iglesia, los vecinos, ¿qué hace toda esa gente? ¿Qué mira? Estamos en una ciudad muy individualista, cada uno en sus 4 paredes. Es más, yo vivo en un edificio de departamento que no conozco a mis vecinos. A veces le pregunto en el ascensor a qué piso va. Yo digo, esto no es una cuestión solamente de individualidad, sino de que la prevención en estas cosas tiene que ver con el entorno, tiene que ver con que el otro me importa, que la otra familia... No ser metido, porque parece como que todos queremos ser chismosos. No, pero observar la denuncia de alguien de costado
vale mucho. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que es característico de la persona violenta es que los hechos importantes desatan la violencia. Si nosotros lo vemos en el testimonio de Claudia, lo vemos claramente. Un casamiento desata violencia, el nacimiento de un hijo desata violencia. Yo lo he vivido, he tenido una paciente que, siendo abogada de familia, conociendo tan bien todos estos temas, se casó con toda la pompa y cuando quedó embarazada su marido empezó a demostrar violencia. Y ella no lo podía creer, decía, no, debe ser porque yo estoy alterada o porque ella se culpaba a sí misma, hasta que un día... Que generalmente sucede eso, ¿no? La mujer tiende a culpabilizarse. ¿Qué hice para que me pase esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Muchos dedos acusadores, ¿no? Se marcan en la cabeza de la persona que es violentada. Pero además, este marido, estando ella embarazada con una panza casi de 8 meses, la tiró por la escalera. Siendo una persona profesional, siendo que, o sea, no había una cuestión de decir es ignorante, no sabe de qué se trata, no puede denunciar, puede hacer todo. Claro. Pero estaba metida en un mundo, porque generalmente el violento es manipulador. Entonces, me quiero casar. Uno dice, qué lindo, pero te preparo todo, vas a hacer lo que yo digo y vas a estar conmigo y vas a... Esa manipulación genera tranquilidad en el violento. Saber que está en control de la situación. Totalmente. Entonces, yo quiero que esto quede claro, porque no es un testimonio común. Esto es muy especial. Es una persona que ha vivido experiencias que a la larga, si las miramos fríamente y como una escena, se repiten. Claro. ¿Se repiten en qué sentido? Se repiten en que la acción del violento siempre es igual. Hay un ciclo de violencia que cumplen. Ese ciclo de violencia se cumplió perfectamente en los 2 casos que ella relataba, ¿no? Cómo la luna de miel hace que te doy todo, pero te hago el casamiento, es una sorpresa, es lo mejor, es todo bárbaro. Uno dice, bueno, qué lindo, qué bueno, verdaderamente me halaga, pero acto seguido se desata la violencia, acto seguido te tenés que quedar conmigo, acto seguido la manipulación. Entonces, me parece que hay que tenerlo en cuenta esto, ¿no? Totalmente. Para descubrir que la violencia no es solamente física o psicológica, como muchos dicen, sino que hay una manipulación en lo que tiene que ver con el dinero, en lo que tiene que ver con la familia y una manipulación espiritual. Existe también la manipulación del alma, la manipulación, esto que es la manipulación espiritual, ¿no? Tremendo. Claudia es autora de este libro, Puertas Adentro, mi historia con la violencia de género. Un libro en donde obviamente describís y contás tu testimonio. ¿Qué fue lo que te impulsó a escribir el libro? Bueno, a mí lo que me impulsó fue realmente ver cómo se está propagando socialmente el tema de la violencia de género, los femicidios. Y así aproximadamente, antes de ponérmelo a escribir, que hacía 6 años que el Señor ya me había inquietado a tomar esa decisión, pero un poco me rehusaba porque decía, no puede ser, esto debe ser algo mío, no, porque no tenía idea tampoco cómo se hacía. Pero un día estaba frente a la televisión y en esas mañanas en que uno está organizando a la familia para que se vayan al colegio, mi marido a trabajar, y en el noticiero pasaron 3 casos de violencia de género de corrido. En uno de los casos la mujer había muerto, en el otro estaba internada en grave estado y bueno, la otra mujer había sido muy lastimada. ¿Vos para ese entonces ya habías podido solucionar tu situación personal o todavía estabas...? Sí, no, para poder hacerlo tuve que haber recibido una sanidad de muchos años. De hecho, Ana me conoce desde el momento en que llegué, en el estado que llegué al Señor, porque llegué a la iglesia donde ella se congrega. Dios en este caso cumplió un rol fundamental a la hora de darte una salida para este problema. Y Dios fue todo. Dios fue todo porque yo llegué en un estado totalmente devastador, donde lo que más quería y anhelaba era morirme. Llegué a un estado de depresión absoluto,
en un abandono de persona total. Yo quedé postrada en una cama de 20 a 30 días, me acostaba vestida con la misma ropa, me levantaba, no me bañaba. Yo sentía que lo mejor que le podía pasar a mis hijos era que yo me muera, porque sentía que ellos estaban pagando las consecuencias de las malas decisiones que yo tomé. Y ver a mis hijos sufrir las consecuencias o pagar el precio de mis errores me devastó. Y el hecho de no poder despegar de la situación, sentía que la única forma de que mis hijos pudieran despegar de esa situación era que yo me muera. ¿Y cómo escuchas de Dios? ¿Quién te habla? ¿De qué manera te relacionás o conoces a Dios en una forma en la que no lo conocías hasta ese momento, ¿no? Sí, bueno, yo, el padre de la persona que me agredía, mi ex suegro, es plomero gasista, y estaba haciendo un servicio en un domicilio y empezó a contarle a la dueña de casa de mi situación, y era una hermana en Cristo, que se llama Norma. Hoy somos amigas, a quien amo con toda mi alma, porque realmente fue muy importante el hecho de que ella no haya escuchado mi negación, porque cuando ella me llamaba yo no quería saber nada. Yo decía que le agradecía la actitud, le agradecía el gesto, pero que yo, la verdad es que yo había tomado la decisión de morirme y quería morirme, que ya lo había intentado todo. Y ella no me creyó a mí, sino que le creyó a Dios. Y siguió, insistió y perseveró, hasta que por vergüenza tuve que darle un sí. Me invitó a su casa, que había una reunión ese día. Y bueno, me invitaron a hacer la oración de fe, a aceptar a Jesús en mi corazón. Y en ese momento, bueno, me dan una palabra que yo no comprendí hasta después de 3 años. Pero desde ese momento empezó en mi vida, empezó a ser más fuerte las ganas de levantarme que de quedarme tirada en una cama. Y llegó un momento en el que si me tenía que ir 30 cuadras o 40 cuadras caminando con mis hijitos, uno en el cochecito y el otro paradito en el cochecito caminando a la iglesia, porque realmente llegué a pasar miserias, ya no me importaba. Lo hacía porque lo que yo sentí cuando crucé las puertas de la iglesia, sentí que entré a otro mundo. Sentí que entré a otro mundo que no conocía, un mundo que no conocía. La contención con la que fui recibida, el amor de las personas que había dentro de esa iglesia, a mí me empezó a abrir el panorama y decir, hay una oportunidad. Totalmente. Dios siempre tiene una oportunidad y se mueve de maneras misteriosas. Mientras Claudia contaba eso, no podía dejar de hacer una relación. El papá de la persona que la golpeaba fue aquel que se convirtió en el puente para que la solución llegara a tu vida. Es lo que decíamos, ¿no? Las personas que están alrededor que pueden poner interés en lo que sucede, y personas creyentes que están atentas y sensibles a la necesidad del otro, ¿no? Yo quisiera intervenir en algo que tiene que ver con la comunidad, y es cómo y cuándo actuar frente a una persona violenta, y esto es muy importante, porque una opción es dar un portazo e irse de la casa. Esa es una opción, pero ahí no termina la cosa, porque la persona que es violenta y manipuladora te va a buscar, y quizás va a ser peor el remedio que la enfermedad. Ahora, hay un ciclo de violencia donde la persona empieza con esta luna de miel, luego la violencia, y luego hay un tercer periodo, que es como el periodo de carga, donde la persona empieza de a poco a ver que en todas tus actitudes la violentan, y todavía está interna la violencia, no desató. Ese es el mejor momento para tomar una decisión de ayuda, tanto al violento como a la persona violentada, en ese periodo, porque cuando están en crisis es peor, cuando están en la época de luna de miel nadie lo cree. Dice, yo tenía una paciente que me dice, pero no es violento, al fin y al cabo nos regaló un televisor a mí y a los chicos. Yo cuando escuchaba eso digo, no entendió nada, pero no le puedo decir tampoco ahora, porque ahora está disfrutando del buen esposo. Tal cual. De última, en el televisor que les regaló miraban lo que él quería. También puede ser. Él tenía el control remoto. Claro. Pero bueno, era una manera de demostrar. Bueno, pero era una manera donde en ese momento
nadie puede intervenir. Una denuncia sería inservible en ese momento. ¿Por qué? Porque todo está coordinado en felicidad y están cegados por la felicidad, tanto el violento como la persona violentada. Luego de esa explosión que va a venir seguro, bueno, viene un periodo de silencio, un periodo de carga, un periodo donde internamente se empieza a generar. Entonces, yo lo he vivido con muchos pacientes donde tomo el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva hasta que esta persona va a explotar? Entonces, ahí empezamos a hacer las denuncias, ahí empezamos a hacer la ida, dónde voy a vivir, con quién voy a estar. Es muy importante determinar esos periodos para poder ayudar a otros. A propósito de ayudar, generalmente en situaciones así, nuestra mirada compasiva está sobre la víctima y nuestra mirada acusadora, inquisidora está sobre el violento, sobre el que ejerce la violencia. Pero también esa persona es alguien que está necesitando ser ayudada. Seguro. ¿Cómo seguro. se puede ayudar a alguien que ejerce la violencia? En ese momento, en el momento de carga, donde se puede conversar, donde se puede hablar con la persona, donde la persona puede comprender y hacer un recuento de toda su vida y decir, sí, es cierto, esto pasó en ese momento y después de tal detonante sentí que necesitaba descarga. Esa descarga de violencia la reconoce el violento. Entonces, pasado ese periodo, hay que empezar un tratamiento. Pasado ese periodo, no en crisis. En tu caso personal, aquella persona, tu marido en este caso, Sí. ¿Recibió también ayuda? Porque Sí. la situación de sanidad, de vínculo, de restauración la empezaste a experimentar vos con Dios. Con Dios. Y en el caso de tu marido, ¿cómo fue? Cuando yo llegué, ellos, hay una característica que también tienen, que ellos, después de la crisis, como decía Ana, pero en el mismo momento en el que termina la crisis, ellos no paran hasta resolver la situación. O sea, ellos quieren pasar de la crisis a ser la pareja ideal. Se arrepienten. El pero arrepentimiento es fundamental. Te llevan a tener que estar desde la tristeza y la angustia a tener que demostrarles que estás feliz y contenta al lado de ellos. O sea, es algo que no se puede a veces explicar con palabras. Yo hoy quizás con la mente un poco más en blanco y con la sanidad que recibe parte de Dios hoy puedo explicarlo, pero la mujer que está sumergida en esa situación no lo puede explicar. Lo que pasa es que para el violento el arrepentimiento cambia el chip, pero el que está al lado no cambia nada. Dice, pero si ayer me pegaste una trompada, Claro. ¿cómo hoy me regalaste un televisor? Claro, ¿no? claro. Es así tan instantáneo, porque el arrepentimiento cambia completamente. Es como que ellos se transforman, esa persona se transforma en otra persona. Tal cual. Sí, en realidad no sé si entiende. la palabra adecuada es arrepentimiento, ¿no? Porque No es no es arrepentirse Pero es arrepentirse, sí. Ellos lo dicen, estoy arrepentido. Es textual. Estoy arrepentido, es la palabra que usan. No lo sientan, es otra cosa. Claro, pero Claro. ¿dejan de hacer lo que estaban haciendo? Sí. No. Dejan de hacer en el sentido de que En el dejan momento. Claro, dejan de Después lo violentar. repiten. Claro. Porque es parte del ciclo. Tal cual. Pero en el momento cambian completamente y vos decís, bueno, ya no vale la pena que lo denuncie, ya no vale la pena que le cuente a mi mamá o a mi papá lo que está pasando. Bueno, no, me dijo que va a cambiar, me prometió y bueno, lo está cumpliendo. Ayer lo cumplió, hoy lo cumplió, lo viene cumpliendo. Y es un periodo de tiempo. Entonces, ahí está una relación ficticia, una relación engañosa, ideal. Nunca fuiste tan feliz como en la época, por eso se llama luna de miel, porque nunca fuiste tan feliz como en ese momento. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, en la iglesia ellos se acoplan a querer, en los momentos de crisis, a querer solucionar las cosas, entonces acceden a ofrecimientos, por ejemplo. Desde la iglesia se lo rodeó de un grupo de varones que intentaron acompañarlo, ayudarlo, contenerlo, a nosotros como matrimonio también, a mí como mujer incondicionalmente también. Pero bueno, la diferencia ahí está en el querer verdaderamente ser ayudado.
Sí, pero están engañados, se autoengañan, porque hasta quieren ir a terapia a veces, ¿viste? ¿Sí? Vienen a terapia. Sí. Yo la miro y digo, no puede ser que esté acá, está en su periodo de luna de miel, ¿cuánto le durará? Sí, el tema es que él empezó a ir a la iglesia, pero se mostraba dentro de la iglesia de una forma y en mi casa era una persona completamente diferente. Todavía Volvía, el trato personal o la relación con Dios no había sido sincera. No había habido un arrepentimiento genuino, digamos. Y cuando no hay arrepentimiento uno no cambia porque la obra no se puede hacer. Entonces, cuando en uno de los momentos de estando en nuestra casa, que hubo un episodio fuerte e importante donde podría haber pasado una tragedia, que justo llamó el pastor y le cortó y le gritó al pastor por teléfono, nos recomendaron distanciarnos para poder restaurarnos individualmente a cada uno, claro, para poder después poder restaurar el matrimonio, porque viviendo juntos era imposible que yo alcance la sanidad y que él también, porque no había forma. Bueno, él accedió, de hecho el papá se convirtió al Señor, también aceptó a Cristo, así que él se fue con su papá, yo quedé con mis hijos en mi casa, pero él no quiso cambiar, él no aceptó la ayuda después. Entonces, él siguió su vida hasta ahora como la venía llevando hasta ese momento, pero bueno, yo me aferré al Señor y dije, de acá no me muevo porque encontré la salida en Cristo. El testimonio completo, cada una de las situaciones, los momentos, las historias, los relatos, las angustias, los buenos tiempos, la ayuda, están narrados en este libro, Puertas Adentro, que puede la gente encontrar ¿dónde, Claudia? Están en librería Certeza. Y si no, comunicándose conmigo al Facebook de Puertas Adentro. ¿Es un libro que solamente pueden leer las mujeres o que le hace también bien al varón? Yo creo que es para que lean las mujeres, los varones y el entorno. Bárbaro. Porque creo que puede evacuar un montón de dudas de lo que el entorno, por el hecho de no haber vivido la situación, muchas veces no comprende. Y me han llegado a escribir varones que por medio del testimonio han reflexionado en sus vidas y han cambiado su estilo de vida, así que yo creo que... Enhorabuena por eso. Amén. Claudia, te agradecemos mucho, lo mismo, doctora. Gracias, Mariano. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. No nos podemos ir sin antes remarcar un concepto. Dios es la ayuda, Dios es la respuesta. Dios es el que tiene la solución al problema por el que estás atravesando, de violencia de género o de cualquier otra índole. Busca en Él, está tan cercano a vos como la determinación que tengas de orar, hablar con Él y expresarle tu situación para recibir su ayuda. Nosotros llegamos al final de La Otra TV del día de hoy. La televisión tiene sus propuestas, esta fue nuestra propuesta. Esto fue La Otra TV. Muchas gracias, Dios los bendiga, será hasta la próxima.